Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a presentar un curso que tuve la oportunidad de dar sobre redacción científica. Resulta que cuando hablamos de redacción científica, pues hablamos de una formalidad específica que deben de tener ciertos artículos. Y bueno, pues aquí los dejo con un curso, pero está orientado a los procesos de calidad. Saludos, bye bye. Entonces, bienvenidos al curso taller sobre redacción de artículos científicos orientados a procesos de calidad. Ojo, muy importante. El día de hoy solo vamos a ver cómo elaborar un artículo científico única y exclusivamente con los procesos de calidad. Es importante, profesores, que ustedes sepan que cuando hacemos una investigación científica, pues hay un montón de temas, matemáticos, ingenieriles, física, sociales, podemos abarcar muchas cosas, pero el día de hoy solamente nos vamos a enfocar a los procesos de calidad. El objetivo de este curso es el de desarrollar las principales fases de la investigación científica para poderlos orientar a ustedes a la elaboración del artículo científico y que pues a la vez puedan potenciar esta competencia. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y entramos de lleno al tema 1, la introducción de la redacción científica. Profesores, lo que ustedes deben de considerar cuando entramos a este proceso de las redacciones científicas, cuando hacemos una investigación, es que hay un montón de tipos de investigación. ¿Por qué esto es relevante? Porque de aquí vamos a partir a elegir el tema que ustedes van a desarrollar. Hay unos temas, unos temas de investigación que se llaman divulgación. Ojo, los temas de divulgación incluyen los informes breves, cartas, también artículos de revisión, entre otras cosas. Y los artículos de investigación científica pues incluyen desde estudios de caso, perspectivas, metodologías, etc. En breve voy a platicarles un poquito sobre qué es todo esto. Recordemos que un artículo es un espacio donde ustedes van a presentar un resultado, ¿ok? De cualquier tema. En este caso, que vaya orientado a los procesos de calidad. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre los artículos de divulgación y los artículos de investigación? Los artículos de investigación, profesores, son ese tipo de artículos que de hecho nosotros vamos a estar trabajando, por eso está aquí en color rojo, todo lo que vemos en rojo es lo que vamos a estar trabajando nosotros, ¿ok? Son temas que aportan algo, ¿ok? Entonces, obviamente cada uno desde sus procesos de calidad han aportado muchísimo a la seguridad, a lo ambiental, etcétera. Entonces, este tipo de artículos, el de investigación, es el que vamos a estar elaborando nosotros porque estamos seguros que han hecho ya un gran aporte en esto. Este tipo de artículos, profesores, como son los top, imagínense que es el número 1, ¿sí? En los temas de investigación, pues son artículos muy cuidados en el sentido que siempre pasan por un proceso de dictaminación muy específico. En este caso, nuestro artículo, el que va a formar parte de este libro, va a pasar por un proceso de revisión por parte de la editorial, que va a englobar todos los documentos, ¿ok? Entonces, es por eso que tenemos que tener cuidado y saber bien de qué tipo de investigación estamos trabajando. Este tipo de artículos de investigación científica usualmente se publica en revistas arbitradas indexadas, en libros, en tesis o incluso en memorias de congresos, ¿ok? Y bueno, en este tipo de artículos vamos a hacer uso del método científico, ¿ok? Y se basa toda su documentación, absolutamente todo lo que ustedes vayan a trabajar en él, tiene que estar extraído de bases de datos especializadas. Más adelante vamos a ver qué rayos es esto. Pero por lo pronto, ustedes deben de saber que es un artículo que tiene que estar súper bien cuidado, súper bien trabajado, y en breve vamos a ver cómo es que se va a elaborar todo esto, ¿ok?
Y bueno, pues aquí les dejo algunas metodologías, les pongo por ejemplo que el estudio de casos o las metodologías son cositas que podemos abordar en este tipo de artículos. ¿Cuál es la diferencia con los de divulgación, profesores? Nosotros no vamos a utilizar uno de divulgación. Si hay maestros que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, bueno, sabrán que al momento de llenar el CBU, pues te hace una estricta división sobre artículos de investigación y artículos de divulgación. ¿Por qué son diferentes? Porque los artículos de divulgación no tienen mucho peso, son un poquito más ligeros, ¿ok? Entonces, este artículo de divulgación, los de divulgación, bueno, pues son generalmente artículos que van a revistas que no tienen una indexación, que no tienen un factor de impacto tan fuerte, pero pues son evaluables, por supuesto que sí son reconocidos para PRODE, para estímulos, para otro tipo de cosas, ¿ok? Pero bueno, entonces, los artículos de divulgación, ¿cuáles son? Pues básicamente son los que se basan o se apoyan de un artículo de investigación. Ya vimos ahorita que era el artículo de investigación. Imagínense que ustedes para este libro de procesos de calidad van a hacer una investigación. Y bueno, si más adelante ustedes quieren trabajar un artículo de divulgación, bueno, pues se pueden basar de su mismo artículo, ¿ok? Entonces, los artículos de divulgación toman un artículo base, un artículo fregón, así consolidado, y empiezan a trabajar sobre ese artículo, empiezan a dar pues experiencias, empiezan a dar informaciones, empiezan a describir un poquito cómo fue el desarrollo de ese proceso, del proyecto, y pues son argumentos que basan o se basan de ese artículo grande, de ese artículo fregón de investigación, ¿ok? La finalidad es más que todo difundir de una manera accesible, muy accesible, los temas para el público en general, ¿ok? Más adelante vamos a ver un poquito el alcance. Les voy a decir cuáles son los artículos de divulgación más comunes que hay. En el mercado existen revistas, no sé si las han escuchado, como Muy Interesante, la revista National Geographic, entre otras. Son revistas científicas, pero son revistas de divulgación, ¿ok? Porque generalmente, si a ustedes les ha tocado ver algo de estas revistas, siempre te dicen, según un artículo de la Universidad de Londres, dice que los hombres son más felices que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, como este artículo se está basando de un artículo fregón, de uno de investigación, pues por eso se considera de divulgación. O sea, es nada más como dar a entender que se están basando de un estudio ya hecho, de un estudio que está súper bien aplicado, medido, y pues nada más lo van a compartir, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué artículo vamos a hacer nosotros? Los primeros, los de investigación. Los que aquí en la presentación PowerPoint aparece con rojo, bueno, viene en segunda posición aquí. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver sobre el público especializado. El público al que va dirigido, ¿ok? Los artículos de divulgación son artículos que van en un lenguaje súper accesible, pero muy, muy accesible. Incluso podemos hacer algunas analogías, podemos poner refranes, podemos poner a veces hasta un poco de ironía y sarcasmo en nuestro comentario, porque al final de cuentas pues es un artículo de divulgación que va a público en general. Y cuando hablamos de público en general, pues obviamente estudiantes, personas que no tienen mucho conocimiento de algún término técnico en particular. Pero los artículos de investigación, que es el que vamos a elaborar nosotros, pues sí va dirigido a un público especializado, ¿ok? Nuestra intención como autores de este capítulo del libro, pues va a ser dirigirnos a gente que sepa también sobre los modelos de calidad, sobre las NOMS, etcétera, y cómo las pueden aplicar en las instituciones de educación superior. Entonces, ¿por qué esto es relevante, profesores? Porque es importante que sepamos
qué es esto de la investigación científica y hasta dónde va a ser nuestro alcance, porque de ninguna manera podemos hacer uso de cosas muy triviales o de un lenguaje coloquial, ya que nuestro artículo pues sí va dirigido a un público en específico. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay algunos tips que les voy a dar para comenzar a escribir. Escribir párrafos cortos, esto es muy interesante porque de repente a veces nos vamos a escribir, pero científicamente esto no es muy bien visto. Entonces, tenemos que tener unos párrafos cortos de alrededor de unas 5 líneas aproximadamente, y cuando ya llegues a la quinta línea, por ejemplo, puedes usar un punto y coma, un punto seguido, un punto y aparte. Entonces, es importante que siempre tengamos ese cuidado de escribir párrafos cortos. Una estructura simple, ¿ok? Podemos escribir simple sujeto, verbo, predicado, o sea, los procesos de calidad es el sujeto, el verbo se aplican y el predicado en las instituciones de educación superior. Algo así tan sencillo, ¿ok? Por supuesto que podemos, nuestro idioma, el idioma español, es un idioma que nos permite mucho hacer cambios y esto nos ayuda a parafrasear muchas ideas que más adelante vamos a ver que van a ser importantes. Entonces es lo mismo decir, los procesos de calidad se aplican en las instituciones de educación superior como en las instituciones de educación superior se pueden aplicar procesos de calidad. Entonces, si se fijan, las ideas es lo mismo, solamente lo cambié de lugar. Entonces, bueno, pues estas estructuras, estos juegos pueden ser utilizados al momento de escribir. Y este punto es muy importante porque cuando nosotros vemos un artículo que nos llama la atención bastantísimo, entonces lo podemos tomar y podemos parafrasear, ¿sí? Ir como cambiando un poquito las palabras, ir cambiando los sinónimos, ir cambiando un poquito el orden, y ya con esto, profesores, con estos pequeños cambios que nosotros hagamos, a eso se conoce como parafraseo. Y cuando uno comienza a parafrasear una idea, bueno, pues prácticamente ya es un texto inédito, ¿ok? Contrario, si ustedes literal copian y pegan y así lo dejan sin referenciar, sin citar y sin nada, eso se conoce como plagio. Más adelante vamos a hablar sobre esto de los plagios. Bien, la investigación científica, profesores, tiene una característica muy particular. Siempre se habla en tercera persona, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé si ustedes recuerdan este tipo de programas como el Nat Geo o algunos de estos programas donde se ponen a analizar a los animalitos del bosque, ¿no? Y está una cámara enfocando cómo el león va caminando en la selva, etcétera, y nada más se oye una voz, ¿no? Que dice, aquí estamos viendo que el león está caminando y se está acercando a un conejo y que no sé qué, ¿no? Entonces, este tipo de redacciones es básicamente lo mismo. Imagínense que ustedes son esa persona que va a describir, que va a narrar todo lo que están viendo, todo lo que está sucediendo en sus procesos de calidad, ¿ok? Entonces, de ninguna manera nos podemos meter, ¿sí? No podemos poner el yo hice, yo desarrollé o nosotros hicimos. Todo eso se ve súper mal en una redacción científica. Entonces vamos a tratar de evitarlo y utilizar tercera persona. ¿Qué es una tercera persona? Siempre mantenerse así, a lo lejos, como ese ejemplo que les daba de los programas de televisión, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser aquí? Si ustedes elaboraron un proceso, si le dieron seguimiento, etcétera, pues nada más pueden ponerle en la coordinación de estrategias inclusivas se realizó un proceso que se vino a aplicar en tal lado, ¿ok? O sea, de esa manera ustedes se alejan un poquito, pero sí dejan claro que pues fue un proceso suyo, ¿no? O para realizar la aplicación de los procesos de calidad se consideró, ¿ok? No de que consideré o consideramos, no, se consideró compartirlo a través de una presentación PowerPoint, etcétera. ¿Ok? Esos son algunos ejemplos. Redacción en tercera persona. Tecnicismos.
Es muy importante. A diferencia de un artículo de divulgación, como ya lo habíamos dicho, en el de divulgación sí tenemos que quitar un poquito los tecnicismos porque pues vamos dirigidos a estudiantes y a público en general. Bueno, recordemos que nuestro proyecto no es de divulgación, es de investigación. Esa es la diferencia. Bueno, por lo tanto, sí se vale hacer uso de tecnicismos. ¿Cuáles son los tecnicismos? Son palabras o es este vocabulario exclusivo de las normas de calidad, de los procesos y modelos de intervención, etcétera, ¿sí? Entonces, sí se vale, por supuesto, que ustedes pongan palabras así muy elocuentes, muy técnicas. Obviamente, también es importante que los tecnicismos vayan acompañados de una descripción muy breve. Entonces, por ejemplo, si yo les digo la OMS, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, la Organización Mundial de la Salud es una organización de carácter internacional que bla, 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 ¿sí? Entonces empiezo a explicar un poquitito a qué se refiere con ese tecnicismo, ¿ok? Y después, bueno, pues ya lo vamos relacionando con los avances y con todo lo que hemos estado trabajando. Y finalmente, bueno, pues también es importante que cuando hablemos de redacción científica hablemos sobre la relación que hay entre los procesos de calidad y la aplicación con los modelos, perdón, en las instituciones de educación superior, ¿ok? Siempre es importante que haya una relación, porque si ustedes agarran a escribir todo lo que dice la norma, pues no va a quedar claro el propósito del proyecto. Recordemos que el proyecto es difundir todo lo que se está haciendo, todo lo de las normas, todos los procesos en las instituciones de educación superior. ¿Cómo es que se han implementado en la facultad o en alguna institución de educación superior? También es importante, bueno, que podamos considerar sobre la implementación. Ustedes pueden hablar, profesores, desde cómo se ha combinado o también cómo se ha implementado. Muchos de ustedes ya tienen trabajo en el que pues se han hecho grupos, se ha difundido, se ha implementado estas normas de alguna u otra manera y bueno, pues todo eso es lo que engloba este artículo científico, ¿ok? Vamos a la siguiente diapositiva y les voy a platicar un poquito sobre los enfoques. Cuando hacemos una investigación científica, recordemos que este es el tema que vamos a estar trabajando, ¿ok? No divulgación. En una investigación científica vamos a agregar muchas cositas. Vamos a tener un enfoque que puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Qué rayos es esto? Bueno, cuantitativo. Todo lo que tiene que ver con gráficas, con sumas, con comparativas, todo lo que tiene que ver con números, ¿ok? Porque esto es importante, porque si ustedes, por ejemplo, tienen ya algún proceso que hayan aplicado y que les generó números, bueno, pues pueden hacer un enfoque cuantitativo. ¿Y qué significa esto? Ah, pues que pueden comparar cómo eran los resultados en el 2020 y cómo fueron los resultados en el 2021. Y de ahí pues empiezan a hacer comparaciones, estadísticas, gráficas y bueno, pues un montón de cosas que pueden derivar de estos enfoques. Los enfoques cualitativos no se meten absolutamente nada con números, ¿ok? Solamente analizan, por ejemplo, la forma en la que se aplicó, la forma en la que se estructuró, analizan también, por ejemplo, las experiencias. Si ustedes, no sé, han trabajado con algunos proveedores, bueno, pues pueden aplicar una encuesta a los proveedores y decirles, oye, ¿qué te pareció? No sé, la interacción que se tuvo en la facultad con los proveedores y de ahí se puede sacar las perspectivas. Ya los profesores te dirán, o perdón, los proveedores te dirán, sí, estuvo muy interesante, etcétera. Y esa frase, todo eso que ellos dicen, se copia, se pega en el artículo y nada más se comienza a explicar. Bueno, pues el proveedor de tal lado me dijo esto, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo cualitativo. ¿Ok? Las cualitativas no se meten con número, pero sí se meten un poquito con las experiencias y perspectivas de algunos profesores, incluso si no es necesario entrevistar a alguien, se vale también que un enfoque cualitativo sea la observación.
pues yo empiezo a redactar todo paso por paso, cómo es que observé el desarrollo de la implementación de este proceso de calidad en la facultad, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo cuanti y lo cualitativo. Los enfoques mixtos, siempre lo he dicho que es para gente loquita porque la verdad mezcla los dos enfoques al mismo tiempo, imagínense. Es como si yo pusiera un cuestionario, ¿sí? Y en ese cuestionario tuviera preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entonces las cerradas pues se pueden graficar y las abiertas pues puedo copiar y pegar las perspectivas y tengo un poquito de todo. Entonces la mixta es hacer dos metodologías al mismo tiempo, las cuantitativas y las cualitativas, que también se vale, ¿ok? ¿Cuál es el enfoque que ustedes van a utilizar? El que ustedes quieran, profesores. La verdad, más adelante les voy a dar unos ejemplos de metodologías, pero si ustedes dicen, yo tengo números por aquí que ya me ha generado mi proceso, ¿vale? Lo podemos trabajar cuantitativamente. Si dicen, no tengo números, solamente tengo toda la descripción detallada de mi proceso de calidad, también se puede trabajar de forma cualitativa, ¿ok? Bien, vamos a la siguiente diapositiva, que es el tema 2, las generalidades. ¿Qué debemos de saber de forma general? Aquí voy a, si me permiten, vamos a quitar la presentación y vamos a entrar a Google, porque lo primero que debemos de saber es sobre la búsqueda de bases de datos, ¿ok? Creo que sí alcanzaron a ver, ¿no? Que tengo aquí un listado de varias bases de datos, las más importantes, y en breve les voy a explicar qué es una base de datos. No, mejor si me permites, me vayas poniendo la presentación otra vez mientras. Les voy a explicar qué es una base de datos. Imagínense, profesores, que una base de datos es como una biblioteca. Yo me imagino que todos conocen una biblioteca. En todas las instituciones hay una biblioteca. ¿Qué hay ahí? Pues tenemos libros, tenemos revistas, tenemos periódicos, tenemos mucha información. Para que un libro, una revista, un periódico forme parte de una biblioteca, la biblioteca supervisa, pero súper bien, ¿sí? ¿Cuál es el material que ellos van a tener ahí? Y es un material que lo tienen ahí guardadito para que cualquiera de ustedes llegue, agarre el libro, agarre la revista o el periódico o lo que sea y comience a documentar su trabajo, ¿sí? Eso es una biblioteca. Y como todo, pues hay bibliotecas grandotas, por ejemplo, la Biblioteca Magna, y también hay bibliotecas pequeñas, ¿sí? Las bibliotecas de colonia, que están en una colonia, etcétera. No significa que una sea mejor que otra, simplemente significa que una está mejor evaluada que otra, tiene un poquito más de proyección y es más importante en cuanto a la calidad que presenta. Bueno, lo mismo sucede con una base de datos. Las bases de datos, profesores, son, o al menos en yo sé que bases de datos es un conjunto de números y demás, pero en la redacción científica, una base de datos es como si fuera una biblioteca, pero virtual. Todo está en línea. ¿Y cuáles son las mejores bases de datos de todo el mundo? En primer lugar tenemos Scopus. Scopus es una de las bases de datos más fregona que existen y la verdad publicar ahí es muy difícil. También, bueno, pues estas bases de datos son evaluadas por organismos externos, así como los del ISO, etcétera, y las evalúan y por eso se mide el nivel de eficiencia. Entonces, las mejores son, pues está Scopus en primer lugar, esta otra que se llama Cielo, esta otra que se llama Web of Science, tenemos Thomson, tenemos, en México tenemos dos bases de datos muy buenas, una es la del CONACYT y otra es CONRICYT. CONRICYT es una base de datos derivada del CONACYT, ¿ok? Y tenemos una muy común que es Google Académico. Google Académico es una base de datos, ¿ok? Para que sepan. No es el top 10, pero sí es una buena base de datos, la verdad. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar información nosotros? De cualquiera de estas. Les voy a enseñar ahora sí, vamos a quitar la presentación. Y voy a entrar a Google normal para enseñarles cómo buscar una base de datos. Si ahí en el buscador de Google yo pongo literal Google Académico, vamos a poner Google Académico, y vamos a ver, cuando le dan ustedes Enter, van a ver que les aparece la primera opción.
¿ok? Google Académico. Entramos y es un nuevo buscador. Ahí en ese buscador, si me puedes apoyar, vamos a poner modelos de calidad aplicados a instituciones de educación superior, ¿sí? Y Google Académico pues ya te dice, bueno, que si quieres artículos en inglés o solo en español, o qué periodicidad, etcétera. Entonces le damos Enter y ahí nos aparecen un montón de artículos que van relacionados a este tema, ¿ok? Entonces, váyanse al buscador normal, ahí en Google, y luego ya pongan Google Académico y se van a esta base de datos, ¿ok? ¿Por qué es importante, profesores, que trabajemos de esta manera? Aquí voy a hacer un punto, un espacio en paréntesis, muy importante. Cuando estamos haciendo un artículo de investigación científica, como les dije desde el principio, este artículo pasa por procesos de revisión muy fuertes. En primer lugar, lo meten a un software antiplagio. Hay mucho software, hay uno que se llama Tuning, y bueno, lo meten el artículo y a un lado, o sea, ustedes pueden ir siguiendo todo el proceso, a un ladito va apareciendo como un escáner y les va marcando. Este artículo o este parrafito que está aquí está completamente igualito al de esta revista. Este otro párrafo salió de Wikipedia. Este otro párrafo lo sacó de una página de Google X. Este otro párrafo lo sacó de una base de datos de Scopus. Entonces, los software antiplagio que existen ahorita están muy, muy fregones, que te detectan prácticamente todo, de dónde rayos salió toda esa información. Por eso es importantísimo que tengamos cuidado de dónde sacamos la información. Yo les sugiero que si no se quieren meter tan a profundidad a estas bases de datos porque se les hace complicado, difícil, etcétera, pues utilicemos Google Académico, que es el básico. Ok, vámonos nuevamente al buscador de Google normal. Voy a entrar ahora a Cielo, que es una de mis bases de datos favoritas. Cielo se escribe S de sal, C-I-E-L-O, y su dominio es pues .org, ¿ok? Entonces, igual pueden irse hasta al buscador general, www.cielo.org. Y entramos y vemos también un montón de revistas. Como se los comentaba, una base de datos es un conjunto, imagínense que es una biblioteca que tiene un montón de libros, de revistas, de periódicos. Aquí Cielo tiene un montón de revistas, ¿ok? Aquí para que ustedes puedan elegir, oye, pues ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de arquitectura, de economía, de etcétera. Si de plano no se quieren meter a revisar revista por revista, aquí en Cielo aparece un buscador a mano arriba y ahí le podemos poner modelos de calidad aplicados a instituciones de educación superior, ¿ok? Modelos de calidad aplicados a instituciones de educación superior. Le damos Enter y nos arroja pues un montón de resultados, ¿ok? Que de las revistas que Cielo tiene, ¿ok? Es importante que ustedes sepan que hay revistas, o hay artículos, perdón, que nada más se indexan, se meten a unas bases de datos en particular. Por ejemplo, si tú la encuentras aquí en Cielo, probablemente no esté en Scopus, o no esté en Google Académico, o no esté en alguna otra, ¿ok? Habrá artículos que son propios de una base de datos, ¿ok? Pero bueno, habrá bases de datos que sí incluyen el mismo artículo. Y bueno, esto fue una forma rápida de entrar a las bases de datos. Hasta aquí, profesores, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? Ok. Entonces, esta es la forma más rápida. Recordemos, tenemos Cielo, podemos ponerle cielo.org, scopuses.com, googleacadémico.com, webofscience.com también. Igual si por algún motivo no las encuentran, pónganle en el buscador de Google nada más la base de datos y ahí los lleva directamente a la página. ¿Ok? Lo que yo hago usualmente es, bueno, pues hago una carpeta en mi escritorio
y conforme voy bajando o encontrando información importante, o sea, si yo veo un artículo y me sirve, lo voy descargando y poniendo en una carpeta. Eso es lo que a mí me ha funcionado, me ha apoyado muchísimo. Y ya después, bueno, pues voy descartando. Al final de cuentas no me sirvió, si me sirvió, etc. Bien, vamos nuevamente a la presentación PowerPoint. Y vamos a hablar sobre los estilos de citación, ¿ok? Es muy importante que conozcamos qué es un estilo de citación, ¿ok? Esto es un conjunto de reglas que busca garantizar que la escritura académica o la escritura científica se encuentre, vamos a decir, legalizada o se encuentre bajo todos los términos legales. Es decir, que uno no se comience a plagiar información de otros lados. Entonces es importante utilizar un modelo de citación que te diga cómo podemos darle ese derecho de autor, cómo podemos darle esa, vamos a decir, reconocimiento a los autores que lo escriben. Les voy a comentar sobre los diferentes tipos de estilos de citación y cuál es el que vamos a utilizar nosotros. Hay un montón de estilos de citación. Voy a ponerles los más comunes para que ustedes los conozcan. APA. APA se usa mucho en psicología y educación. Vancouver. Usualmente Vancouver se utiliza en ciencias de la salud, por ahí de medicina y todo. Este es el modelo más utilizado por los médicos. El MLA es un modelo que es muy, muy utilizado en la parte de las humanidades. El Chicago, este se usa bastante en historia, en ciencias. El Thurabian es uno muy utilizado también en las ciencias sociales. El Harvard, pues es para las leyes. El OSCO es para las leyes. El IE es para las ingenierías. Y bueno, así tenemos varios para la medicina, para químicas, etc. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? Bueno, antes que nada, cuando ustedes van a comenzar a escribir, profesores, es importante que revisemos las normas de autores. ¿Dónde viene todo eso? Viene usualmente dentro de las revistas, ahí te dice para los autores. Y entonces ahí viene toda la información. En este caso voy a presentar un documento de Word donde les marcamos las normas que ustedes deben de considerar. En este documento de Word, aquí viene toda la estructura de cómo es que se va a estructurar el artículo. Tenemos los márgenes inferiores superiores, tenemos que si el encabezado, que si el título, etcétera, etcétera. Pero por aquí entre todas las normas dice, se utilizará modelo APA séptima edición. ¿Ok? APA séptima edición. Entonces, ¿cuál modelo vamos a utilizar nosotros de todos estos que existen? APA, séptima edición. Obviamente todos estos estilos de citación, pues se van modificando. Cada cierto periodo de tiempo, estas organizaciones van modificando, van implementando, van actualizando las reglas. Y bueno, en el caso de APA, la versión más reciente que existe es la séptima edición, por eso vamos a utilizar esa. Aparte que es la más sencilla. ¿Ok? Entonces tenemos aquí las normas de autores, que es lo importante, lo que ustedes siempre deben de ir considerando. Antes de comenzar a escribir un artículo, revisen muy bien qué es lo que la revista o en este caso el libro me está pidiendo. ¿Qué es lo que me piden? Ah, pues aquí viene, les deben de decir desde el número de hojas, el tipo de letra, que si va a ser Arial, Times New Roman, el espacio, si es 1.5, si me permite agregar tablas o no. Hay revistas que no te permiten agregar tablas, entonces, o imágenes. Entonces, todo eso viene aquí en las normas de autores. Es importante que lo consideremos. Para este caso particular, del libro, del proyecto que estamos realizando. Aquí en este equipo, profesores, dejamos el documento de Word, ¿ok? Para que ustedes puedan revisar las normas de autores. Bien,
Vamos a regresar a la presentación PowerPoint. Bien. Voy al tema 3. Estructura de una investigación científica. Vamos a entrar ahora sí de lleno a cómo comenzar a estructurar la investigación científica. Ya dejamos claro que una investigación científica pues sí lleva muchos pasos, ¿verdad? A diferencia de un artículo de divulgación. En este caso vamos a hablar sobre las partes del artículo más común. Es una estructura que se llama IMRD. ¿Qué significa IMRD? O sea, cuando uno hace una investigación científica, utilizamos la estructura IMRD, que significa introducción, metodología, resultados y discusión o conclusiones. Eso significa IMRD. Vamos a ver cada una de ellas. Antes de la introducción, es importante que se ponga un encabezado o un título, ¿ok? El título del artículo, ¿de qué va a tratar? El título dentro de una investigación científica, dentro de la redacción científica, no debe de pasar de 15 palabras. Ya 15 palabras es exagerado. Entonces, la redacción científica, profesores, siempre está muy obsesionada con el número de palabras. Ustedes los van a encontrar en las normas de autores. Siempre les van a decir que el título tenga tantas palabras, que el resumen tantas palabras, que su artículo completo 9,000 palabras, por ejemplo. ¿Sí? Como que siempre se obsesionan mucho con esta parte de las palabras. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos de que nuestro título no exceda de 15 palabras, ¿ok? Ok, tenemos el título y después tenemos el resumen. Después de un título, bueno, aparecen, perdón, antes del resumen, aparece su nombre, su afiliación, o sea, los datos del autor, ¿ok? Es importante que siempre pongamos nuestro nombre completo. No es necesario que vayan los títulos, no importa que sea doctor, licenciado, maestro, etcétera, no pasa nada. Si ustedes ponen nada más el nombre completo, está bien porque al final del artículo siempre se agrega un resumen o una semblanza de los autores y ahí es donde podemos dejar claro si soy licenciado, si soy doctor, si soy investigador, etcétera. Entonces, después del título, nombre completo del o de los autores. Para que un artículo tenga impacto, aparte de todo lo que estamos diciendo, debe de considerarse lo siguiente, que los autores no pasen de 3. Ya después de 4 autores en adelante, la verdad las revistas ya no toman en serio ese artículo porque dicen que siempre pues hay uno que no trabaja, entonces por lo tanto no más de 3 autores. Lo ideal es hacer un artículo de autoría propia, es decir, que vaya solo, ¿ok? La posición es muy importante. La posición, si un autor va en primer lugar, pues obviamente tiene más peso ese artículo para ese autor, ¿ok? Si tú vas en segundo o en tercer lugar, pues va disminuyendo la importancia o el peso que va a tener el artículo en tu experiencia, ¿va? Para los que tienen SNI es muy importante que siempre se vaya en primer lugar o en las primeras posiciones, ¿ok? Otra cosa que hay que considerar aquí cuando hablamos de los autores es que siempre hay que poner un correo electrónico y nuestra afiliación, que esa afiliación es a dónde pertenecemos. En este caso, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Igual podemos poner un poquito sobre nuestra coordinación, ¿no? La coordinación de proyectos estratégicos, la coordinación tal, etcétera, ¿ok? Todo eso va aquí debajo del nombre y se agrega un correo electrónico. Además de todo esto, chicos, es importante que siempre es cuando se hace un trabajo en equipo, por ejemplo, que van 2 o 3 autores, cuando son varios autores, siempre se tiene que indicar quién es el autor de correspondencia. ¿Qué significa esto? Correspondencia significa que es el autor principal. Así te hayan aventado el tercer punto, pero tú eres el autor de correspondencia. Esto significa que toda la retroalimentación te va a llegar a ti, ¿ok? Y, por ejemplo, cuando tu artículo se vaya a un proceso de evaluación, pues se van a comunicar con el autor de correspondencia y le van a decir, oye,
te vamos a hacer estos y estos y estos cambios, discútelos con tu equipo, ¿ok? Entonces, por eso es el autor principal también. Bien. Ahora sí, vamos, después de que anotamos el título y nuestra afiliación y los datos del autor y todo, generalmente se pone un resumen. Algunas revistas y algunos capítulos del libro te permiten resúmenes cortos, no más de 100 palabras, profesores. Habrá quienes sí te digan de 200, 250, 300, etcétera. Es muy importante leer las normas, pero para este fin, con unas 100 palabras, algo concreto, es más que suficiente. ¿Ok? Después del resumen se ponen palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Ok, es muy importante esto porque ahorita, por ejemplo, ustedes vieron cuando yo entré a Google Académico, cuando entré a Cielo, le puse, por ejemplo, modelos de calidad aplicados a instituciones de educación superior. Entonces, en alguna de estas palabras que yo escribí, alguna de esas, viene en los artículos que la base de datos encontró. Por eso es importante que nosotros pongamos palabras clave. Y literal, las palabras clave son palabras solas, aisladas. En este caso, ¿cuáles van a ser sus palabras? Modelo de gestión, no sé, sistema de calidad, quality web, algo de eso, ¿sí? O seguridad, salud, medio ambiente, esas son palabras claves. Palabras que se van a encontrar o que predominan en su texto. Hay una manera de sacarlo muy fácil. Metes todo tu artículo a un software que te detecta, se llama Word Counter, y te detecta cuál es la palabra más repetitiva. ¿Ok? Entonces, en esa palabra más repetitiva la puedes utilizar ahí en palabras clave. Usualmente se ponen de 5 a 7 palabras, no más, ¿ok? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar un poquito sobre la congruencia entre introducción y conclusión. Es muy importante, profesores, que ustedes sepan que la introducción es lo primero que aparece, es literal, la primera parte del artículo, ¿ok? Es una entrada en la que vamos a presentar el tema y tiene que ser súper llamativa para que al lector le interese y entonces pueda pues comenzar a seguir leyendo. Entonces, dentro de esta introducción, les sugiero utilizar una estructura que se llama pirámide invertida, que es literal, imagínense una pirámide al revés, con el pico hacia abajo, ¿ok? Esta forma de pirámide nos dice que vamos a hablar de lo general hacia lo más específico, ¿sí? Entonces yo puedo ir hablando de lo súper general, de qué es una norma de calidad, etcétera, hasta lo más específico, hasta aterrizarlo en mi coordinación o en el área en la que estoy trabajando, ¿ok? Entonces, de mayor a menor importancia. Y también les sugiero mucho que en esta parte de la introducción se imaginen que se hacen estas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Imagínense que yo siempre les digo así a mis alumnos, imagínense que es la novia o el novio celoso, que ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A dónde vas? Y que no sé qué. Bueno, todas esas preguntas las van a contestar en la introducción. ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Investigar un modelo de calidad, la aplicación, el desarrollo, ¿sí? ¿Cuándo? Pues del 2020 al 2021 o de cuando esto surgió en el 2018, no sé, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde se aplicó? En la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en la coordinación tal, etcétera, ¿sí? Y así nos vamos respondiendo todas estas preguntas, ¿ok? Después de la introducción pasa algo muy importante, ¿sí? Nosotros tenemos un lapso entre introducción y metodología. Entre ese punto, nosotros podemos ir agregando muchos subtítulos, ¿ok? Muchos subtítulos. Y a esto se le conoce como el cuerpo o desarrollo del artículo, ¿ok? En este desarrollo, pues se van a poner subtítulos que ustedes crean que van de acuerdo a lo que están trabajando. Por ejemplo, si vas a hablar de la norma ambiental, pues obviamente uno de tus subtítulos tendría que ser
la definición operativa sobre ambiental, ¿sí? ¿Qué es ambiental? ¿Qué es el medio ambiente? Y desde ahí podemos partir. Recuerden que vamos de lo general hasta lo específico. Entonces vamos definiendo conceptos tan básicos como eso. Si tú vas a hablar de la seguridad, ok, ¿qué es la seguridad? Ok, desde ahí, algo tan simple. Cuando hablamos de seguridad o de salud, les sirven mucho los datos de la Organización Mundial de la Salud, en INEGI. INEGI tiene muchas estadísticas de accidentes laborales. Hay muchas. INEGI tiene estadísticas de todo, es increíble. Bien. En este punto del desarrollo, profesores, van todos estos temas, estos subtemas, y básicamente pues es para dejar un poquito claro al lector de qué estamos hablando. Si estoy hablando de un plan de contingencia, por ejemplo, es importante definir qué es un plan de contingencia, ¿sí? ¿Dónde surge? ¿Quién lo inventó? ¿Quién fue la primera persona que lo descubrió? ¿Cuándo se comenzó a aplicar? ¿Si fue en las empresas o dónde? Y bueno, de ahí lo vamos haciendo todavía más específico hasta llegar bueno, el plan de contingencia aplicado en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica o en la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social, etcétera, ¿sí? Entonces recuerden de lo general a lo específico. ¿Qué más? Vamos a la siguiente diapositiva y tenemos la metodología. Una vez que ya abarcamos introducción y los temas, subtemas, etcétera, vamos a pasar a la metodología. ¿De cuántas hojas o qué tan extenso tiene que ser cada uno de los apartados? Pues ya ustedes considerarán en función de lo que les pidan. Por ejemplo, esta normativa en la que vamos a trabajar nos piden de 10 a 15 hojas. Yo sugeriría que a lo mejor unas 8 hojas vayan en cuanto a contenido, pudiera ser, ¿no? Unas, sí, 6, 7, por ahí, redondeenlo. En cuanto a introducción, temas, etcétera. Después la metodología, la verdad, es algo muy concreto, no se lleva tantas hojas. Y en la metodología vamos a especificar primero el enfoque que les decía, si va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Qué van a hacer ustedes, profesores? ¿Lo van a graficar? ¿Lo van a sumar? ¿Lo van a comparar? ¿Qué van a hacer? Bueno, aquí se va a explicar en metodología. Se pone, esta investigación parte de un enfoque cualitativo o parte de un enfoque mixto porque se pretende sumar, comparar, graficar, etcétera. ¿Ok? Aquí les presento algunas de las metodologías más comunes, ¿sí? Está la metodología diagnóstica, la de estudio de casos, a lo mejor algunas de estas les va a sonar, planeación estratégica, análisis PESET, análisis FODA, la matriz MEFE, matriz MIFI, análisis de los stakeholders, la definición del alcance, mapeo y documentación de procesos. Yo creo que sí les suena algo de esto, ¿no? Interrelación de procesos, etc. Estas son las metodologías más comunes. Les voy a explicar en qué consiste cada una, pero así súper rápido, ¿ok? La diagnóstica, como su nombre lo dice, pues nada más voy a hacer un diagnóstico, a ver cómo está, puedo hablar de cómo está ese proceso de calidad en este momento, ¿sí? Puedo hacer un diagnóstico, es como una consulta. Imagínense que ustedes van con un médico y les hace un diagnóstico, o sea, empieza como a revisar todo lo que tienen y te dice, bueno, puede ser esto y tienes esto, ¿no? Entonces eso es un diagnóstico. Vamos a analizar todo lo que tenemos. Pueden ustedes tomar lo que ya tienen ahí en su sistema de gestión y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Y hasta ahí lo puedo dejar. Ese ya puede ser un artículo, ¿ok? Con una metodología diagnóstica. Un estudio de casos. Bueno, pues si yo tengo contacto con mis proveedores, con mis estudiantes, con profesores, etcétera, puedo aplicar alguna encuesta, puedo hacer una entrevista, puedo simplemente llevar un diario de campo donde anote todo lo que estoy viendo y eso puede ser un estudio de casos. La planeación estratégica, bueno, pues esta es una metodología
en la que se define la misión, visión, metas y objetivos de la organización. Entonces ahí ustedes van a ir nada más desarrollando como las fases. Bueno, la planeación estratégica de este proceso de calidad se desarrolló de la siguiente manera. La visión fue esta, o fase 1, redacción de la misión, y lo ponemos. Fase 2, redacción de la misión. Fase 3, redacción del objetivo. Fase 4, etcétera, ¿no? Y así nos vamos. Y eso puede ser una planeación. Ahí se va definiendo qué alcance va a tener, cuál es el objetivo, a quién va a impactar, etcétera. El análisis PESAT es un análisis, bueno, las siglas de PESAT significa situación política, económica, social y ambiental. ¿Okay? Esta herramienta pues nos permite clasificar desde una perspectiva de interés pues los análisis de implementación. Entonces ustedes van marcando ahí, por ejemplo, oye, pues yo apliqué o tengo un programa ambiental o mi plan de contingencia o el de seguridad, etcétera, lo apliqué en la facultad y bueno, puedo sacar qué beneficios económicos, sociales, políticos, etcétera, tuvo. ¿Ok? Ese es el análisis PESAT. El análisis FODA, bueno, yo creo que sí lo conocen, es de fortalezas y debilidades. Entonces, después de que ustedes, profesores, hayan implementado o implementaron un proyecto o lo que sea, pueden hacer una comparativa. ¿Qué fue lo bueno? ¿Cuáles fueron mis fortalezas y cuáles fueron mis debilidades? Y esto es una metodología, ¿sí? Se le conoce como análisis FODA. El análisis FODA es esta metodología y bueno, ya después ustedes hacen una comparativa y esa comparativa son los resultados. Más adelante los vamos a ver. Pero bueno, FODA significa eso, fortalezas y debilidades. Entonces, eso es lo que significa. Bien. La otra metodología se llama matriz MEFE, que significa matriz de evaluación de factores externos, ¿ok? Esta es una herramienta que pues es muy cuantitativa y básicamente es con números, te va a decir qué impacto tuvo al exterior, ¿ok? Para esto sí necesitamos que si alguien va a trabajar con este tipo de metodología, pues tenga, por ejemplo, resultados, no sé, aplicados con una empresa. Si tú trabajas, no sé, de la mano con Copamex, por ejemplo, bueno, ¿qué impacto tiene hacia afuera? ¿Qué impacto tiene el hecho de que tú tengas una vinculación con una empresa? ¿Okay? Tenemos la matriz MEFI, que es lo mismo, pero ahora interno. Entonces, al igual que el anterior, si tienen números de qué tanto impacto tuvo, por ejemplo, el reciclaje, no sé, qué tanto impacto tuvo, cuántos estudiantes beneficiados, qué tanto se benefició la facultad, qué tanto benefició el medio ambiente, etcétera. Eh, otra metodología muy utilizada para este tipo de normas de calidad y de procesos es el análisis de los stakeholders. ¿Qué significa stakeholder? Es lo que se conoce en los modelos de gestión y todo eso como partes interesadas. ¿Ok? Entonces, los stakeholders, ustedes tienen que identificar quiénes son esas partes interesadas. Y bueno, pues ahí se puede hacer un análisis del el nivel de interés que tiene cada uno, la influencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en algunas facultades, ¿sí? Los sindicatos sí, o los grupos estudiantiles, etcétera, pueden ser los stakeholders, no sé, estas personas a quien va dirigido, ¿ok? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ah, no, a ver. No, hay otra metodología que se llama definición del alcance. Esta metodología, profesores, eh, bueno, es básicamente una forma de documentar, ¿ok? Hasta dónde está nuestra definición, nuestro objetivo, ¿ok? Puede ser en el propio modelo de calidad o en aquel documento que escribe la facultad. ¿Okay? Ahí, bueno, pues básicamente lo único que se va a hacer es definir el alcance que tuvo
este proceso. ¿Okay? Cómo se implementó y solo lo podemos dejar en modelo de definición, o sea, simplemente describirlo así tan simple como, pues hice esto y esto y esto y lo podemos igual ir numerando, ¿no? Primero hice esta fase, etcétera, etcétera, ¿no? Mapeo y documentación de procesos. Esta metodología, bueno, pues es necesaria porque todos los procesos se interrelacionan en algún momento. Entonces, con una metodología de mapeo, ustedes pueden ir revisando quiénes son todos los involucrados en este proceso y, bueno, pues dar un seguimiento más preciso. ¿Ok? La interrelación de procesos, que es la otra metodología, busca pues analizar los lazos de unión, o sea, por eso se llama interrelación, ¿ok? Haces en qué momento se junta, por ejemplo, la coordinación de seguridad con la de medio ambiente. Ese podría ser un tema de estudio. ¿En qué momento impactan? ¿Cómo se interrelacionan? ¿Ok? ¿Cómo se interrelaciona el proceso de capacitación con el proceso de plan de contingencia? ¿En qué momento se fusionan? ¿Ok? Esa es una metodología. Bien, me voy a ir a la siguiente diapositiva. Esto fue a grandes rasgos metodologías. Metodologías hay un montón y obviamente las metodologías van en función de lo que ustedes van a trabajar. Repito que este curso está súper orientado a los procesos de calidad, por eso les presento metodologías súper orientadas a los modelos de calidad, nada más. Obviamente que hay muchas más metodologías, muchas más se pueden aplicar en diferentes áreas, en medicina, en humanidades, en ingenierías, pero ahorita solamente nos queremos enfocar a esto. Entonces, les recomiendo utilizar alguna de las metodologías que vimos. Si ustedes tienen otra, por supuesto que se puede ir anclando. Entonces, en breve ya voy a llevar a la última parte, que es la construcción de los resultados. Y después de esto, profesores, los voy a escuchar. Si tienen alguna duda sobre el artículo que van generando, si quieren que los oriente sobre cómo irlo estructurando, ahorita lo vemos. Bueno, vamos a los resultados. ¿Qué cosas deben de ir en los resultados? Pues si ustedes van a hacer una metodología de mapeo, pues ponen la tortuga, ¿ok? Lo que se conoce como la tortuga. Si van a hacer una metodología, no sé, de análisis, etcétera, pues gráficas, tablas, les va a servir, ¿ok? Bien, entonces, en esta parte de los resultados va prácticamente, pues, lo final. Vamos a decir que el propósito esencial de su artículo, ¿ok? Si ustedes dijeron que van a analizar cómo es que, no sé, el plan de contingencia se llevó a cabo, aquí, en esta parte de los resultados, se va a esta parte del análisis, ¿ok? Aquí se van a hablar sobre los beneficios que se tuvo de esta investigación. Y bueno, pues prácticamente vamos a venir a resumir todo lo que queremos comprobar, incluso demostrar, ¿ok? Bien. Y finalmente, después de los resultados, se incluyen las conclusiones, referencias y fichas del autor. Les voy a decir a grandes rasgos qué es esto. Déjenme ver. Ah, ok. Miento. Me voy a la siguiente diapositiva. Aquí quiero hacer nada más una nota. Si alguien va a trabajar con algún modelo cuantitativo, les sugiero, hay muchos programas estadísticos, pero les sugiero no se la compliquen, trabajen con los formularios de Google, son muy buenos, esos ya te dan gráficas, trabajen con Excel, ¿sí? Ya les dan gráficas, les dan tablas, les dan datos, ¿ok? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Okay. Bien, entonces les comentaba, después de toda esta parte de los resultados se agregan las conclusiones. ¿Qué se va a poner en las conclusiones? O discusión. Hay revistas, por eso siempre es bueno leer las normas, ¿ok?
¿ok? Porque en las revistas ahí te dicen, no le llames conclusión, llámale discusión. O no le llames referencias, llámale bibliografía, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber cómo llamarle? Pues tiene mucho que ver con lo que te dicte la revista, con lo que te dicte el libro o con lo que te dicten las normas. Bueno, en la conclusión va, prácticamente vamos a retomar lo que se dijo en la introducción. Si yo en la introducción puse que se iba a analizar el proceso de calidad a través del sistema de gestión, bla, bla, bueno, pues ahí yo voy a decir, se analizó, la conclusión siempre se redacta en pasado, se analizó esto y esto y esto, se llegó a esta conclusión, se llegó a este objetivo, bla, bla, si se cumplió el objetivo, bla, bla. Y también podemos ir haciendo un pequeño resumen de lo que se presentó en los resultados. Por ejemplo, si en los resultados tú pusiste una tabla comparativa, aquí en la conclusión te la puedes traer de esta manera. Puedes decir, bueno, como se vio en la tabla 1, se hizo una comparación entre el modelo de calidad aplicado en el 2020 y en el 2021. ¿Y qué se obtuvo? Se vio, o sea, lo pueden hacer literal, así nada más observando, se vio que hubo un incremento de seguridad en la facultad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí en conclusiones vamos a hacer esto. Se pueden ir trayendo la información que está en los resultados y describirla en forma de parrafito aquí, ¿ok? Después, finalmente, tenemos las referencias. Las referencias, bueno, como les digo, ¿cómo voy a saber si se llama referencia a bibliografía? Va en función del modelo. El modelo que vamos a estar trabajando nosotros se llama APA. Y APA te dice que a esta sección se le debe de llamar referencias, ¿ok? Bueno, APA también te dice que las referencias se deben de acomodar por orden alfabético, empezando por el apellido del autor. Perdón. Bueno, después de eso, vamos a poner una breve semblanza de los autores o del autor, ¿ok? Y ahora sí, después de las referencias, viene un poquito su ficha curricular, descrita en al menos unas 5 líneas, no pasen de ahí, ¿ok? Donde cuenten un poquito sobre su trayectoria profesional, académica, etcétera. Entonces pueden poner ahí que son los responsables, jefes, coordinadores, etcétera, de tal área, que pues su línea de investigación es tal, no sé, procesos de calidad, formación, etcétera, etcétera. Entonces ahí pueden poner lo que ustedes quieran, o egresado de la facultad tal, estudiante de la maestría tal, etcétera, ¿ok? Y básicamente, profesores, así es como se construye el artículo. Esta es la primera parte del curso de redacción científica. Próximo viernes vamos a abordar un poquito sobre cómo citar. Ahora sí nos vamos a ir de lleno a cómo citar, cómo poner y utilizar el modelo APA. Pero por lo pronto, yo creo que tienen ya un poquito de conocimiento de cómo poder partir.